No sé cómo empezar esto sin que suene a guión barato de serie de televisión. Pero la realidad es que lo que viví no tiene nada de ficción ni de exagerado. Si alguien me hubiera dicho que mi matrimonio terminaría de la forma en que lo hizo, me habría reído en su cara. Todo comenzó un jueves. Un jueves cualquiera que terminó siendo el peor día de mi vida. Salí temprano del trabajo porque había quedado con un amigo para ver el partido del Atlético en un bar cerca de Gran Vía. Estábamos ahí, entre cervezas, patatas bravas y la típica conversación sobre lo mal que jugaba el equipo, cuando sonó mi móvil. Era Sergio, el marido de una compañera de trabajo de Laura. No éramos amigos, pero lo conocía lo suficiente como para que me sorprendiera que me llamara. Tío, tienes que venir a Le Petit Palais ahora mismo. Su voz era baja, pero cargada de urgencia. El nombre del sitio no me decía nada. ¿Dónde? Pregunté, extrañado. Es un hotel, Álvaro. Un puto hotel. No sé qué pasó en mi cabeza en ese momento. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi cerebro todavía no procesaba. Miré el reloj. Las 10:15 de la noche. Laura me había dicho que tenía una cena con unas compañeras del instituto. No recuerdo exactamente cómo llegué. Dejé a mi amigo con la cuenta sin pagar y tomé un taxi. Mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón, pero mi mente se negaba a creer que esto era lo que parecía. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Desde la acera, a través de los grandes ventanales del hotel, vi a Laura en el bar. Con otro hombre. No estaban simplemente sentados ni parecía una reunión de trabajo. No. Estaban demasiado cerca, en una conversación privada, con las manos tocándose sutilmente. No había duda de lo que estaba viendo. Y ahí, en ese momento exacto, supe que mi vida estaba a punto de joderse por completo. Desde la acera, con el frío de la noche clavándose en mi piel, observé la escena frente a mí sin moverme ni un centímetro. Laura estaba sentada en un taburete alto, inclinada hacia él, con esa expresión que conocía perfectamente. Era la misma cara que ponía cuando hablábamos de algo que realmente le interesaba, cuando me contaba alguna historia sobre sus alumnos o cuando discutíamos sobre qué serie ver. Pero esta vez no era conmigo. Se reía con él, tocaba su mano con la punta de los dedos, movía el pelo detrás de la oreja de esa manera que siempre me pareció natural y ahora se veía ensayada. La veía y al mismo tiempo no la reconocía. No sabía quién era esa mujer que tenía enfrente. El tipo que estaba con ella no me sonaba. Moreno, bien vestido, algo más alto que yo. No era un chaval, pero tampoco parecía mayor que Laura. Tenía ese aire de tío seguro de sí mismo, relajado, como si estuviera exactamente donde quería estar y no tuviera ninguna duda de que la mujer frente a él sentía lo mismo. Y tenía razón. Laura no estaba ahí por casualidad. No parecía incómoda ni preocupada. No miraba el móvil ni parecía estar pendiente de la hora. Estaba completamente metida en esa conversación, en ese momento. Yo no existía. No sé cuánto tiempo me quedé parado en la acera. Mi cuerpo no reaccionaba. Mi cerebro no encontraba una manera lógica de procesar lo que veía. Un coche pasó demasiado cerca de mí y el golpe de aire me sacó de la parálisis. Respiré hondo y me obligué a moverme. Entré al hotel sin pensar en nada más. El recepcionista me miró de reojo, pero no me detuvo. Pasé directo al bar y me acerqué a ellos. Laura. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Los dos levantaron la cabeza al instante. Laura se quedó helada. Lo vi en sus ojos. Esa fracción de segundo en la que la sorpresa se transformó en miedo y luego en algo que no supe interpretar. El tipo, en cambio, solo me miró con curiosidad. No parecía nervioso ni incómodo. Parecía preparado. Álvaro, dijo ella,
con un tono que intentó sonar casual pero no lo consiguió. ¿Qué haces aquí? No respondí. Miré a los dos, a las copas de vino en la barra, al plato de tapas casi intacto. No era una cena de amigas. No era una reunión de trabajo. Era exactamente lo que parecía. ¿Quién es él? Pregunté sin apartar la mirada. Laura tragó saliva y giró ligeramente el cuerpo, como si quisiera poner distancia entre nosotros y acercarse más a él. No es lo que piensas, dijo finalmente, con la voz tensa. Solté una risa seca, sin humor. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Porque lo que veo es a mi mujer cenando con otro hombre en un hotel, tomándose su tiempo, tocándole la mano como si fuera algo natural. El tipo decidió intervenir. No hay necesidad de montar un escándalo aquí. Podemos hablar como adultos. Lo miré fijamente y por un segundo quise partirle la cara, pero me contuve. No porque no lo mereciera, sino porque no iba a darle el espectáculo que claramente esperaba. No iba a ser el marido histérico que monta una escena en público. No iba a darle ese placer. ¿Quién eres tú? Él no se inmutó. Javier. ¿Y qué eres para mi mujer, Javier? Laura intervino de inmediato. Basta, Álvaro. Esto no es lo que crees. Entonces, ¿qué es? Explícamelo. Laura no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia Javier por un segundo, como si estuviera buscando una señal o una instrucción. Pero él no le dio ninguna. Solo bebió un sorbo de su copa y se acomodó en el asiento. Es un amigo, dijo finalmente. ¿Un amigo? ¿Un amigo con el que te vienes a un hotel mientras me dices que estás con tus compañeras? ¿Un amigo con el que te ríes y te tocas como si yo no existiera? Silencio. Un silencio espeso que solo rompía la música ambiental del bar. No tiene sentido que hablemos aquí, dijo Laura al final. Vámonos a casa. Ahora quieres irte, ¿no? Qué conveniente. Me giré sin esperar respuesta y salí del hotel. No escuché si Laura me seguía. No me importaba. Caminé hasta el primer taxi que encontré y me subí sin mirar atrás. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Cuando llegué a casa, el silencio era casi insoportable. Me senté en el sofá sin encender la luz, sin quitarme el abrigo, sin hacer nada más que quedarme ahí, con la cabeza dando vueltas. A los 20 minutos, la puerta se abrió. Laura entró y cerró con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Álvaro. No le respondí. No tenía fuerzas para seguir esta conversación ahora. No tenía las palabras adecuadas. Ella suspiró y se acercó lentamente. No quiero discutir contigo. No vamos a discutir. No hay nada que discutir. No es lo que piensas. Me reí otra vez, esta vez con más amargura. Entonces dímelo, Laura. Dime qué es. Ella vaciló. Es complicado. Me levanté del sofá de golpe. No, Laura. Es muy simple. O me dices la verdad ahora mismo o esta conversación se acaba aquí. Laura apretó los labios, pero no dijo nada. Ya veo. Me dirigí a la habitación sin mirarla. Cerré la puerta con seguro y me tumbé en la cama sin quitarme la ropa. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando salí de la habitación, Laura ya estaba despierta. Estaba en la cocina, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. Parecía estar esperando a que yo apareciera, pero no dijo nada cuando me vio. Pasé de largo sin saludar y fui al baño a lavarme la cara. Mi reflejo en el espejo me devolvió una imagen que no reconocí del todo, ojos hinchados, expresión dura, mandíbula tensa. No era el Álvaro de hace una semana. Ese tipo ya no existía.
Cuando volví a la cocina, Laura seguía en la misma posición, pero esta vez sí habló. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondí sin mirarla, sirviéndome un café. Sí lo hay. Me giré y la encaré, apoyándome en la encimera. ¿Quieres hablar? Bien. Entonces dime la verdad. Toda la verdad. Porque si me sueltas otra mentira barata de es un amigo o no es lo que parece, te juro que esto se acaba aquí mismo. Laura dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y cruzó los brazos. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? Viéndote en un hotel con otro hombre mientras tú me decías que estabas con tus compañeras del trabajo. Explícame, Laura, ¿cómo querías que me enterara? No quería hacerte daño. Solté una carcajada seca y sin humor. Pues hiciste un trabajo de mierda. Laura suspiró y pasó una mano por su cara, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No es algo que haya planeado. Nos conocimos hace unos meses, en una de esas charlas de educación a las que me obligan a ir. Al principio solo hablábamos de trabajo, de cosas normales, pero, con el tiempo las conversaciones cambiaron. Nos llevábamos bien. ¿Llevaban bien? Repetí con incredulidad. ¿Eso es lo que dices cuando empiezas a engañar a tu marido? ¿Nos llevábamos bien? No fue así de simple, respondió ella, con la voz más fuerte esta vez. Yo no salí a buscar nada, Álvaro. No planeé esto. Pero lo hiciste. Sí, admitió después de una pausa. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un golpe seco. Una cosa era sospecharlo, verlo con mis propios ojos, pero otra muy diferente era escucharla decirlo con su propia boca. No reaccioné de inmediato. Me quedé mirándola fijamente, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Como si la mujer con la que había compartido los últimos 6 años nunca hubiera existido realmente. ¿Hace cuánto? ¿Qué importa eso? Contéstame. Laura desvió la mirada y se cruzó de brazos otra vez, como si eso pudiera protegerla de lo que estaba a punto de decir. Unos 3 meses. 3 meses. 12 semanas. Más de 90 días. Mientras yo seguía con nuestra rutina normal, con nuestras cenas, con nuestros fines de semana en casa, con nuestras conversaciones de siempre, ella estaba viéndose con otro hombre a mis espaldas. Cada te quiero que me había dicho en ese tiempo no significaba nada. Cada vez que se despedía por la mañana, cada vez que sonreía cuando llegaba a casa, todo era una mentira. ¿Te acostaste con él? Laura cerró los ojos un instante, como si con eso pudiera hacer desaparecer la pregunta, pero cuando los abrió, su expresión cambió. Ya no se veía culpable ni incómoda. Se veía molesta. ¿De verdad necesitas preguntarlo? Sí. Un silencio tenso llenó la habitación. Laura respiró hondo y asintió lentamente. Sí. No me di cuenta de que estaba apretando la taza con tanta fuerza hasta que sentí el calor atravesar mis dedos. La solté de golpe sobre la encimera y caminé unos pasos hacia la sala. Necesitaba espacio, necesitaba aire. ¿Cuántas veces? No pienso responder a eso. Me giré con brusquedad y la fulminé con la mirada. Dímelo. No voy a hacerlo. Dímelo, Laura. Varias. Sentí un nudo en el estómago. Como si me hubieran dado un golpe directo en el pecho. Me apoyé en el respaldo del sofá, intentando controlar la respiración. ¿Aquí? No. ¿En su casa? Silencio. ¿En nuestra cama, Laura? No. Su voz sonó fuerte, casi ofendida. Nunca aquí. Bueno, qué detalle, respondí con sarcasmo. Qué respetuosa. Laura se pasó las manos por el pelo y dejó escapar un bufido, como si ella fuera la víctima en esta situación. No eres perfecto, Álvaro.
Tú también has cometido errores en esta relación. ¿Yo he cometido errores? Solté una carcajada amarga. No sabía que la solución a los errores en un matrimonio era irse a follar con otro. No fue solo sexo. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Ah, perfecto. Entonces es aún mejor. No solo me engañaste físicamente, sino que también te enamoraste de otro mientras dormías a mi lado cada noche. Qué reconfortante. No me enamoré de él. Pues qué raro, porque cuando los vi anoche, no parecías precisamente indiferente. Laura abrió la boca para responder, pero se detuvo. Su expresión cambió por un segundo y entonces lo supe. ¿Sigues viéndolo? No es tan simple. Claro que lo es. ¿Sigues en contacto con él? Silencio. Responde, Laura. Sí. Respiré hondo y cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, mi voz salió más fría de lo que jamás la había escuchado. Quiero que te largues de esta casa. Ahora. ¿Qué? Lo que oíste. Recoge tus cosas y vete. Esta también es mi casa. No más. Laura se quedó en silencio, mirándome como si no me reconociera. Como si el hecho de que yo no reaccionara con lágrimas y súplicas fuera un problema para ella. Como si esperara que yo intentara arreglar lo que ella misma rompió. No voy a irme. Me acerqué lentamente y hablé con calma. Si no te vas por tu cuenta, te saco yo. Laura me miró, desafiante, pero vio en mi cara que no estaba bromeando. Se cruzó de brazos, apretó la mandíbula y finalmente giró sobre sus talones. Necesito tiempo para recoger mis cosas. Tienes una hora. Se quedó quieta un segundo y luego caminó hacia la habitación. Yo me quedé en la sala, sin moverme, escuchando los sonidos de cajones abriéndose y cerrándose, de ropa siendo lanzada en una maleta. Mi respiración era pesada, mis manos temblaban ligeramente. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí un vacío en el pecho. Pero no era tristeza. No era dolor. Era otra cosa. Algo más oscuro. Algo que empezaba a tomar forma en mi cabeza. Cuando la puerta se cerró y Laura desapareció, me quedé de pie en la sala, con la respiración aún agitada y las manos cerradas en puños. No sentí alivio, ni paz, ni nada que se le pareciera. Solo tenía una certeza clavada en la mente, esto no podía quedar así. No después de 3 meses de mentiras, de ver su cara todos los días mientras vivía una doble vida, de escuchar sus te quiero sin saber que eran solo palabras vacías. Había dejado que ella se fuera sin hacer un escándalo, sin rogarle explicaciones inútiles, sin darle el drama que seguramente esperaba. Pero eso no significaba que iba a quedarme de brazos cruzados. Me senté en el sofá, tomé el móvil y abrí WhatsApp. Había un mensaje de Sergio, el marido de la compañera de Laura que me había llamado la noche anterior para darme el aviso. ¿Cómo estás?, preguntaba. No le contesté. Deslicé la conversación hasta llegar a otro nombre, Raúl. Mi mejor amigo desde la universidad. Un tipo leal como pocos, alguien con quien podía contar para lo que fuera. Raúl, necesito verte ahora. ¿Qué ha pasado? Laura me ha engañado. El mensaje tardó en recibir respuesta, y cuando apareció, fue solo una ubicación. Un bar cerca de su casa. No lo pensé 2 veces, agarré las llaves y salí de ahí. Cuando llegué, Raúl ya estaba sentado con 2 cervezas en la mesa. Su expresión era seria, como si supiera que lo que estaba a punto de escuchar no le iba a gustar. Me senté frente a él y solté todo sin pausas, sin adornos, sin suavizar nada. Le conté lo del hotel, la confesión de Laura, los 3 meses de engaño, la forma en que intentó justificarse, su actitud cuando la enfrenté, su resistencia a irse y, finalmente, cómo la eché de la casa.
Raúl me escuchó en silencio, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, bebió un largo trago de su cerveza antes de hablar. «Hija de puta», fue lo primero que dijo. «¿Y qué piensas hacer ahora?» «Quiero joderla, Raúl. No puedo dejar que se largue como si nada». «Vale, pero con cabeza. No hagas nada que pueda joderte a ti también. Quiero que todo el mundo sepa lo que ha hecho». «Eso es fácil», dijo él. «¿Sabes si alguien en su trabajo lo sabe?» Negué con la cabeza. «No lo sé, pero apuesto a que nadie. No es tan estúpida como para ir por ahí presumiendo de lo que hizo». Raúl sacó su móvil y empezó a escribir algo. «Vamos a necesitar pruebas». Ella lo admitió. «Sí, pero eso no es suficiente. Necesitamos algo sólido, algo que nadie pueda negar». «¿Y cómo consigues eso?» «Voy a hacer algunas llamadas. Dame un par de días». No le pregunté más. Conocía a Raúl lo suficiente como para saber que, cuando decía algo, lo cumplía. Pedimos otra ronda y cambiamos de tema, aunque mi cabeza no podía salir de lo mismo. 2 días después, Raúl me llamó. «Álvaro, lo tenemos». «¿Qué?» «Las pruebas». Nos encontramos en su casa. Me mostró su portátil, donde había capturas de pantalla de conversaciones de Laura con su amante, mensajes en los que ella misma decía que me mentía, que se inventaba excusas para verme. Imágenes de ellos juntos en distintos lugares, incluso en el coche de él. «¿Cómo conseguiste esto?» Raúl sonrió. «Digamos que tengo un amigo que sabe moverse en Internet. Esto es perfecto. ¿Qué vas a hacer con ello?» «Publicarlo. En todas partes. Asegúrate de que llegue a la gente correcta». Esa misma noche, abrí Facebook. Subí las capturas con un mensaje claro y directo. Así fue como mi esposa me engañó durante 3 meses mientras vivíamos bajo el mismo techo. Para los que aún creen en las apariencias, aquí tienen la verdad. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar los primeros comentarios. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, gente que conocía a Laura desde hacía años. Algunos incrédulos, otros furiosos, muchos enviándome mensajes privados para ofrecer apoyo o para contarme cosas que, según ellos, siempre sospecharon pero nunca quisieron decirme. Al día siguiente, Laura me llamó. No contesté. Luego envió mensajes. «¿Qué has hecho? Borra eso ahora mismo». «¿Por qué me haces esto?» Me limité a dejar los mensajes en visto. Quería que sintiera lo que era ser ignorado, lo que era hablarle a alguien que ya no le debía ninguna explicación. El siguiente mensaje fue diferente. «Han empezado a hablar en el instituto. No puedo volver ahí». Raúl tenía razón. Las pruebas eran lo suficientemente sólidas como para que nadie pudiera dudar de ellas. Laura había construido una reputación intachable como profesora, como una persona responsable y seria, y ahora todo eso estaba hecho trizas. No me preocupaba. Ella tomó sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Por la tarde, Sergio me escribió. «Has hecho un buen trabajo. Ahora todo el mundo lo sabe». Se lo merecía. Sí. Y ahora le toca a él. ¿Qué tienes en mente? Te lo contaré en persona. Quedamos en el mismo bar donde me había encontrado con Raúl. Sergio llegó con una sonrisa de satisfacción. «El tipo es abogado», dijo. «Trabaja en un bufete donde tienen políticas muy estrictas sobre relaciones entre empleados y conflictos de interés». ¿Y eso qué tiene que ver? Que si mando esto a la persona adecuada, le pueden dar una patada en el culo. No pregunté cómo Sergio tenía contactos en ese bufete, pero tampoco me importaba. Le di luz verde y esa misma noche, los mismos archivos que hundieron a Laura empezaron a circular en el círculo profesional de su amante.
El golpe llegó rápido. 2 días después, Sergio me envió un mensaje. Lo han despedido. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Solo justicia. Laura intentó contactarme varias veces más. Llamadas, mensajes, incluso vino a casa una vez, pero no abrí la puerta. Ya no tenía nada que decirle. Raúl me invitó a salir para celebrar, pero rechacé la oferta. No estaba de humor para celebraciones. Solo quería estar solo, procesar todo lo que había pasado. Me senté en el sofá, con una cerveza en la mano, mirando el móvil sin ganas de contestar a nadie. Sabía que esto no había terminado del todo, que Laura no iba a rendirse tan fácil. Pero por ahora, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que llevaba ventaja. Los días siguientes fueron extraños. Pasé de la ira absoluta a una calma tensa, como si mi cerebro no supiera qué hacer ahora que la venganza estaba consumada. Laura dejó de escribirme, al menos por un tiempo. No había manera de que pudiera arreglar lo que había hecho. Su reputación en el trabajo estaba arruinada y su amante había perdido su empleo. Yo, en cambio, seguía en mi casa, con mi vida aún en pie, pero sintiéndome como si todo estuviera detenido en una pausa incómoda. No dormía bien. Salía con Raúl y otros amigos para distraerme, pero en cuanto llegaba a casa, el vacío se hacía presente. A pesar de todo, no me arrepentía de nada. Ella me había destruido primero y solo le había devuelto el favor. Una tarde de domingo, Laura apareció en la puerta. No llamó antes ni mandó un mensaje, solo tocó el timbre y esperó. Me asomé por la mirilla y la vi parada ahí, con el pelo recogido en una coleta apretada, la cara seria y los brazos cruzados. No se veía destrozada, ni siquiera triste. Parecía cansada. Abrí la puerta sin decir nada y me quedé apoyado en el marco, esperando que fuera ella quien hablara primero. ¿Podemos hablar? Depende. ¿Vienes a pedirme que borre todo? No. Eso me sorprendió un poco. La miré fijamente, tratando de descifrar qué quería. Me hizo un gesto con la cabeza, señalando hacia adentro. Solo quiero hablar. Retrocedí y dejé la puerta abierta. Laura entró y se quedó en la sala, mirando alrededor como si esperara encontrar la casa diferente. No he cambiado nada, dije. Por si te lo preguntas. No esperaba que lo hicieras. Me senté en el sofá y esperé. Ella permaneció de pie por un momento antes de sentarse en la otra punta, manteniendo la distancia. Supongo que ya no hay nada que salvar, ¿no? Me reí sin ganas. ¿Eso es lo que vienes a preguntar? ¿Si aún podemos arreglarlo? No, negó con la cabeza. Solo quiero entender por qué hiciste todo esto. ¿En serio tienes que preguntar? No pensé que fueras a llevarlo tan lejos. Ah, sí. ¿Y qué esperabas? ¿Que te llorara? ¿Que me encerrara en casa como un imbécil mientras tú seguías con tu vida? No, bajó la mirada. No esperaba nada, supongo. Entonces ya tienes tu respuesta. Laura se quedó en silencio. Miró sus manos por un rato y luego volvió a levantar la vista. Lo que hiciste. ¿Qué? Me ha destrozado. Pues qué pena. Ella apretó los labios. No estoy buscando que me perdones ni que sientas lástima por mí. Bien, porque no pienso hacerlo. Solo quiero entender en qué momento nos jodimos tanto. Me pasé una mano por la cara y solté aire despacio. Nos jodimos cuando decidiste engañarme. No hay más. No fue tan simple. Sí lo fue. Laura se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No me acosté con él porque sí. Claro que no, me burlé. Fue porque te entendía, ¿no? Porque hablaban de cosas que yo no entendía. No te rías de esto.
No me río, Laura. Me parece patético. Quizás lo sea, respondió sin alterarse. Pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Lo sé. Nos quedamos en silencio. Afuera, un coche pasó despacio y se escuchó a unos niños jugando en la calle. Dentro de la casa, la tensión era insoportable. Voy a pedir el divorcio, dije al final. Laura no pareció sorprendida. Lo imaginaba. Quiero que firmes sin hacer esto más largo de lo que debe ser. Lo haré. Eso sí me sorprendió. ¿Así de fácil? ¿Para qué alargarlo? Lo arruiné, lo sé. Tú te encargaste de recordárselo a todo el mundo, pero yo ya lo sabía antes de que lo hicieras. No parece que te haya importado mucho cuando estabas con él. Laura suspiró, sin energía para discutir. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Dije. Que si hubieras venido antes, si me hubieras dicho que estabas infeliz, que algo no funcionaba, habría intentado arreglarlo. No sé si habría servido de algo. Nunca lo sabremos, porque preferiste engañarme. Laura asintió despacio. Tienes razón. Entonces ya está. Firmas el divorcio, cada uno sigue su camino y listo. ¿Así de simple? No. Nada de esto es simple. Pero no hay otra opción. Ella se quedó mirándome por un rato y luego se levantó. Está bien. Mándame los papeles cuando los tengas. Lo haré. Laura caminó hasta la puerta y la abrió, pero antes de salir, se giró. A pesar de todo. No lo digas. Laura sonrió con tristeza. Adiós, Álvaro. No respondí. Solo vi cómo se iba. Cuando la puerta se cerró, me quedé sentado en el sofá, sintiendo por primera vez en semanas que esto realmente estaba terminando. El silencio en la casa se sintió diferente después de que Laura se fue. Durante semanas había estado lleno de rabia, de pensamientos obsesivos, de la tensión de no saber qué iba a pasar después. Ahora era solo eso, silencio. Ni su ropa en el armario, ni su cepillo en el baño, ni su perfume en el aire. Revisé la casa con la mirada y por primera vez en mucho tiempo sentí que el espacio volvía a ser mío. No había una sensación de triunfo ni de alivio absoluto, pero sí una certeza, todo había terminado. Ya no había más discusiones, ni excusas, ni intentos de entender lo que no tenía sentido. Me levanté del sofá y fui directo al ordenador. Abrí la carpeta con las pruebas, con todo lo que había usado para exponerla, y la eliminé sin pensarlo 2 veces. No porque sintiera culpa, sino porque ya no tenía sentido mantenerlo. Pasaron los días y los papeles del divorcio llegaron. No había peleas por bienes, no teníamos hijos que complicaran la separación, solo quedaba el trámite y el cierre oficial de todo. Laura firmó sin hacer preguntas ni exigencias, y cuando los envié de vuelta a mi abogado, sentí un peso menos. Raúl insistió en que saliéramos a celebrar, pero no me interesaba. No había nada que celebrar. Me habían traicionado, sí, pero lo peor de todo era que ni siquiera sentía tristeza. Solo una especie de agotamiento, como si todo lo que había pasado en el último mes me hubiera drenado hasta dejarme vacío. La noticia de nuestro divorcio corrió rápido. Amigos en común, compañeros de trabajo, incluso gente que apenas conocíamos, todos sabían lo que había pasado. Recibí mensajes de apoyo, otros de sorpresa, algunos incluso de gente que solo quería el chisme completo. Ignoré la mayoría. Laura, por su parte, desapareció de redes sociales y dejó de responder a casi todos. Alguien me dijo que estaba buscando trabajo en otra ciudad, lejos del instituto donde todos conocían su historia. Me pareció lo mejor para ambos. Un día, Sergio me invitó a tomar algo y, después de un par de cervezas, sacó el tema que había evitado desde que todo explotó. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué de qué? De tu vida, cabrón. No puedes quedarte estancado en esto para siempre. No estoy estancado. Claro que lo estás. Solo quiero estar tranquilo por un tiempo. Sergio tomó un trago y me miró con una expresión que ya conocía. Sabes que eso no es posible. ¿Por qué no? Porque vas a seguir dándole vueltas a todo hasta que te explote en la cabeza. ¿Y qué propones? ¿Que me busque a otra para olvidarlo? No, pero al menos vive. Haz algo que no tenga que ver con Laura. No respondí. Sabía que tenía razón, pero no tenía ganas de escuchar consejos. Lo último que quería era lanzarme a otra relación o fingir que estaba perfectamente bien cuando aún estaba procesando todo. Así que me limité a terminar mi cerveza y cambiar de tema. Los meses pasaron y poco a poco todo volvió a la normalidad. Laura se mudó, consiguió otro trabajo y desapareció de mi vida por completo. Yo me enfoqué en el trabajo, en mis amigos, en recuperar rutinas que había descuidado. No volví a hablar de ella, ni siquiera cuando alguien sacaba el tema. Había llegado a un punto en el que simplemente no importaba más. No porque hubiera olvidado, sino porque ya no tenía sentido seguir pensando en lo mismo. Un día, mientras caminaba por el centro, vi a una pareja en una terraza. Estaban riendo, ella tenía la mano sobre la de él, y por un segundo, la escena me recordó a aquella noche en el hotel, cuando vi a Laura con su amante. Pero esta vez no sentí rabia, ni dolor, ni siquiera incomodidad. Solo vi a dos personas disfrutando su momento. Seguí caminando sin mirar atrás y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente todo había quedado atrás.